Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. Cuando era más joven, mis amigas y yo, todas chicas, solíamos ir a un campo de béisbol específico para quedarnos dentro del auto y fumar tranquilas. Era un lugar conocido, pero aún así bastante discreto. De noche casi siempre estaba oscuro y vacío, porque la zona estaba llena de almacenes y la carretera era curva, así que desde afuera no se veía casi nada de lo que pasaba en el estacionamiento. Un día solo estábamos mi mejor amiga Jenna y yo fumando en su coche. Era invierno, así que teníamos todas las ventanas cerradas. Había otro auto estacionado, pero bastante lejos de nosotras. La verdad es que nadie solía molestar ahí, porque probablemente estaban haciendo lo mismo que nosotras. Así que no estábamos preocupadas. Como media hora después, ese auto se fue y nos quedamos completamente solas en el estacionamiento. Estábamos relajadas, conversando y escuchando música, disfrutando del momento. Entonces otro carro entró despacio y se estacionó justo al lado de nosotras. Raro, ¿por qué justo al costado? De inmediato no me gustó nada y le dije a Jenna que quizá deberíamos irnos, que ya se estaba haciendo tarde. Justo cuando dije eso vi que se bajaban dos chicos vestidos completamente de negro. Jenna, vámonos ya, no los conocemos. Jenna, cierra la puerta. Uno está yendo hacia el otro lado. Debo aclarar que Jenna nunca ha sido precisamente rápida para reaccionar, cero sentido de urgencia. Alcanzó a poner el seguro justo antes de que los dos intentaran abrir las puertas, uno por cada lado. En ese momento Jenna metió reversa y salió disparada de ahí. Los dos tipos se quedaron parados en el mismo lugar. Me di vuelta para ver si iban a subirse a su coche para seguirnos, pero solo estaban ahí, mirándonos mientras nos alejábamos. No los reconocimos. ¿Quiénes eran? ¿Habrán pensado que éramos conocidas suyas por error? ¿Qué intenciones tenían? Yo sentí en el estómago que teníamos que salir de ahí. Nunca volví a ese lugar y, años después, tampoco volví a ser amiga de Jenna. He leído muchas de estas historias y gracias a todos por compartirlas. Pensé que quizá debería contar una que me pasó a mí. Esto fue en junio de 2019. Yo tenía 19 años y fui a visitar a mi mejor amiga, a quien llamaré Callie, a su universidad, UCSC. Algunas amigas de nuestro pueblo también se unieron y nos quedamos en su departamento un día antes de nuestro viaje grande a Los Ángeles. Entre nosotras y sus amigas de la universidad alquilamos una camioneta y manejamos 6 horas hasta West Hollywood. Éramos 7 chicas en total y todo iba muy bien. Fuimos a la playa de Malibú, desayunamos en el Hotel Belvedere, caminamos hasta el cartel de Hollywood. Las primeras 2 noches fueron felices, igual que la última, hasta muy tarde. Antes de seguir, quiero describir un poco el Airbnb. Estaba en una zona medio rara, había un cobertizo en el patio trasero al que no debíamos entrar, todo lleno de plantas crecidas, una reja alta de malla alrededor de la propiedad y había que poner un código en un candado para sacar la llave del portón. Era de un solo piso, con 3 habitaciones. Tenía un porche delantero con ventanas de vidrio y ahí pasábamos mucho tiempo, incluso fumando un poco. El porche trasero era parecido, pero más descuidado. Manteníamos ambas puertas cerradas con llave todo el tiempo, igual que el portón. Nuestra última noche, sábado, estábamos en el porche delantero. Algo raro, que ahora veo como una señal, fue que escuchamos el candado y la cadena moviéndose en el portón. Había tantos arbustos que no podíamos ver nada, pero recuerdo que todas entramos a la casa un rato, hasta que juntamos valor para volver a salir y terminar lo que estábamos haciendo. Varias se fueron a dormir temprano porque al día siguiente había que manejar de regreso a Santa Cruz. Algunas tenían que estudiar para exámenes finales. Yo me acosté como a las 11:30 de la noche. Mi amiga Gaby fue la última en dormirse, cerca de la 1:30 de la mañana Callie era la única despierta, hablando por videollamada con un chico que le gustaba. Estuve dormida un buen rato hasta que una de las chicas me despertó desesperada. Me rogaba que fuera al salón porque creían que había algo dentro de la casa. Al principio me molesté, pensé que podían resolverlo solas y me habían despertado por nada. No entendía la gravedad. Salí al salón y estaban todas menos una, que seguía dormida. Desde ahí no se veía la cocina ni el baño. Me senté y todas trataban de explicarme al mismo tiempo, susurrando. Yo,
Todavía fastidiada, dije, si de verdad creen que pasa algo, llamen a la policía, y todas me hicieron callar de inmediato. Me quedé en silencio unos 5 segundos y escuché movimiento en la cocina. Como si alguien pusiera algo en el lavadero o moviera vasos. Sentí que el corazón se me caía. Me levanté del sofá de un salto, reuní a todas en una habitación, desperté a la que faltaba, tuve que ser un poco dura para que reaccionara, y nos encerramos en el otro cuarto. Pusimos una silla bajo la puerta y 2 nos quedamos de guardia escuchando. Algunas lloraban, otras caminaban nerviosas, otras no podían ni hablar. Yo temblaba. Callie estaba llamando a la policía. La chica que cuidaba la puerta conmigo me contó que Callie, mientras estaba en la videollamada, empezó a oír ruidos en el baño, cajones abriéndose, nuestros cosméticos moviéndose. Eran como las 3 de la mañana. Callie pensó que era yo y me llamó 2 veces. Eso despertó a Gaby, y luego a todas. Una dijo que escuchó cucharas chocando y su voz le temblaba al contarlo. Creyeron que podía ser un animal, así que golpearon una botella contra el marco de la cocina para asustarlo, pero no sirvió de nada. Ahí fue cuando me despertaron. La policía tardó una eternidad. Todas estábamos desbordadas de miedo. Había una ventana enorme y yo solo pensaba que alguien podía meterse por ahí. La chica a mi lado me dijo en voz baja, escucha. Oí pasos. Sentí ganas de gritar, de llorar, de vomitar. Decidimos no decirlo en voz alta para no entrar en pánico total. Llegaron las policías, pero no podían entrar si no les abríamos. Otra discusión con la operadora. Yo pedía que vinieran a la ventana, que no queríamos salir. Al final, mi compañera reunió valor y fue a abrir. Y bueno, he tratado con policías antes, pero esto fue distinto. Eran 2 mujeres y aún así no mostraron nada de empatía. Dijeron que revisaron la casa y no vieron nada. No hicieron preguntas, no investigaron de verdad, solo querían irse. Miraban la hierba sobre la mesa como insinuando que todo era por eso. Algunas ni habíamos fumado y las que sí lo hicimos fue horas antes. Les pedimos que revisaran el patio y el cobertizo, y dudaron en hacerlo. Ni siquiera lo habían mirado. Se fueron. Kelly nos dijo, yo no pienso dormir aquí ni una hora más, me quiero ir ahora mismo. Todas estuvimos de acuerdo. Eran como las 4 de la mañana, empacamos y manejamos 6 horas de regreso. Durante el viaje salió el sol, escribí a mis padres y Callie habló con la anfitriona, que nunca fue de ayuda. Nos quedamos 2 días más en California, pero todo se sentía extraño. Solo hablábamos de eso. Callie se quebró un día porque había estado siendo la fuerte para todas. Nos abrazamos y tratamos de entender qué había pasado. Alguien dijo que tal vez fue algo sobrenatural, pero suena demasiado. Lo más lógico es que alguien sin hogar entró y estuvo revisando cosas. Nuestros gritos no lo espantaron, quizá estaba bajo algún efecto. A veces pienso, ¿y si hubiéramos ido a la cocina? ¿Qué habríamos hecho si había alguien ahí? Esto me marcó por mucho tiempo. Revisaba puertas y ventanas 3 veces cada noche, pedía a mi papá un sistema de alarma, dormía con un bate bajo la cama. Desde entonces llevo un candado portátil a todos los irons. Gracias por leer. No sé quién o qué estuvo en esa casa, pero espero no volver a sentir ese miedo nunca más. Bueno, ni siquiera sé cómo empezar. Vivo solo, tengo 21 años y estoy en un departamento de bajos recursos porque estoy en la universidad y el dinero no me alcanza para uno mejor. Todo empezó durante mi rutina normal, me desperté, me preparé un café y me fui al trabajo. Esa semana salí más temprano porque hubo un corte de luz. Salí a las 3 de la tarde, tomé el bus y me preparé para ir directo a la universidad. Queda un poco lejos de donde vivo, así que siempre era un reto tomar un bus lleno todos los días. Pero esa vez tuve suerte, porque el bus iba casi vacío. Todo transcurrió normal. Tuve mis clases, fui a la casa de una amiga y luego regresé a casa. Hasta ese momento, todo estaba bien. Hasta que volví en Uber. Me da demasiado miedo tomar el bus tarde en la noche. Llegué a mi departamento, entré al edificio y vi a un hombre sentado frente a unos departamentos. Nunca lo había visto antes, pero no le di mucha importancia porque podía ser familiar de algún vecino. Entré a mi casa y me puse a ver televisión como siempre, eran como las 11 de la noche. Estaba por irme a dormir cuando escuché un ruido muy fuerte afuera del departamento.
Me quedé en shock porque sonó como si alguien hubiera azotado una puerta. Incluso vi que mi puerta estaba ligeramente abierta. En ese momento sentí que el alma se me salía del cuerpo. No lo pensé dos veces y llamé a un amigo que vive como a 2 cuadras. Él vino, pero no vimos nada. Revisamos todas las habitaciones y no había ningún rastro. Hasta que decidimos revisar la cámara de seguridad del edificio. Hablamos con el guardia y nos dijo que le informaría al supervisor. Entonces vimos en el video al mismo hombre que yo había visto antes intentando abrir la puerta de mi departamento. Logró abrirla, pero cuando estaba entrando, alguien probablemente lo escuchó y salió corriendo hacia la salida del edificio. Para ese momento, ya todos los vecinos estaban enterados. Llamamos a la policía. Revisaron todo el edificio y preguntaron a casi todos si conocían al tipo del video. Absolutamente nadie lo conocía. Le pregunté al guardia cómo no había visto entrar a ese hombre y dijo que a esa hora pasa mucha gente. Incluso yo ya había olvidado su cara y como era un edificio de bajos recursos, tampoco tenía mucha fe en la seguridad. Dejé todo en manos de la policía para ver si descubrían algo, pero hasta el día de hoy nadie sabe quién es. Siempre intento preguntar si hay novedades y me dicen que siguen investigando, pero nada. La verdad creo que ese tipo me siguió algún día dentro de mi rutina caótica y esperó el momento para hacer algo que, por milagro, no llegó a pasar. Vivo en Los Ángeles, por la zona de North Hollywood, y durante las últimas 2 semanas me estuvo apareciendo lo mismo en mi feed desde distintas cuentas de exploración urbana. Un almacén abandonado cerca de Burbank con una estatua gigante de Cactobuddy colgada de una horca de madera dentro del lugar. Para los que no saben qué es Cactobuddy, era un juego de la App Store de mediados de los 2010 donde básicamente torturabas a un muñeco por diversión. Yo era el típico niño raro y estaba obsesionado con ese juego, así que ver una versión a tamaño real en la vida real se volvió algo que tenía que tachar de mi lista. Le terminé escribiendo por DM a una de las cuentas en TikTok que lo publicó y me respondieron con la dirección. Quedaba a unos 20 minutos en carro. Le conté a un amigo, él también jugaba y quiso ir conmigo. Así que nos subimos al auto para nuestra pequeña expedición de Cactobuddy. Eran como las 4 de la tarde cuando llegamos, todavía había luz. Por fuera se veía como cualquier almacén abandonado de Los Ángeles, plano, polvoriento, nada especial. Las ventanas estaban tapadas desde adentro con un material raro, como papel maché, lo típico de edificios abandonados. Había una puerta que parecía la entrada principal, viejísima. Mi amigo y yo la empujamos y con un solo empujón suave se abrió de golpe. Adentro estaba oscuro, pero no completamente negro porque algo de luz se filtraba por las ventanas cubiertas. El aire se sentía estancado y olía a madera vieja. Desde la entrada no se veía gran cosa, basura de almacén, estanterías, cajas, herramientas viejas. Recuerdo haber visto sierras y otros utensilios y un montón de juguetes amontonados, lo cual ya se sentía raro. Pero a unos 20 o 25 pies frente a nosotros, justo en el centro, estaba la estatua de Buddy colgando de la horca. Era muchísimo más grande de lo que parecía en los videos. No era un accesorio pequeño para fotos. Era tamaño real de una forma que resultaba incómoda. De niño me encantaban los dibujos animados, pero ver un personaje de la infancia hecho real se sentía mal, deprimente, te daban ganas de apartar la mirada. La estatua parecía un muñeco de peluche, pero enorme, tal vez casi 2 metros. La cabeza estaba caída hacia adelante, como si tuviera peso de verdad. Colgaba de un nudo corredizo y la cuerda se veía lo suficientemente tensa como para estar sosteniéndolo en serio. Incluso con la poca luz se notaba que estaba muy bien hecha, como si alguien le hubiera dedicado tiempo. Las proporciones eran correctas, el material se veía auténtico, no como decoración barata de Halloween. Empezamos a acercarnos y ahí fue cuando los dos sentimos un olor horrible, a podrido. No como leche pasada, sino como animal muerto. Nos golpeó tan fuerte y tan de golpe que nos detuvimos sin decir nada. Seguimos caminando, pero ya teníamos que cubrirnos la nariz con la camiseta. Era tan intenso que sentía que se me pegaba en la garganta. Respiré por la boca un segundo y fue todavía peor. Lo raro es que el olor no estaba en todo el edificio. Estaba concentrado. Mientras más nos acercábamos a la horca, más fuerte se hacía. Justo al pie había algo que parecía un altar, como esos memoriales que la gente hace en la calle cuando alguien muere,
pero hecho con juguetes rotos, una foto de Jesús y, en el centro, una foto grande de un tipo rapado y sin cejas, apoyado contra una pared, parecido a esa foto famosa de Daniel Larson. Al costado había un cassette viejo de Now That's What I Call Music, de inicios de los 2000. El resto del lugar olía solo a almacén viejo, pero esa zona se sentía distinta, como si el aire fuera más pesado y frío, como estar cerca de un congelador abierto. De cerca pude ver manchas en el muñeco, parches oscuros en la tela. El olor era tan insoportable que ya no podíamos estar ahí tranquilos. En la viga frontal de la horca había algo escrito con plumón, hecho por Elijah Walker. En ese punto solo queríamos irnos, así que nos dimos vuelta y salimos rápido. Esa noche buscamos el nombre Elijah Walker. No salió casi nada. Solo unos cuantos clips sueltos en TikTok de un tipo actuando raro, pero nada concreto. No sé quién construyó esa cosa. No sé por qué huele así. No sé por qué hay un memorial dentro de un almacén abandonado dedicado a un tipo cuyo nombre casi no aparece en internet. A finales de 2023 empecé a ver a un hombre en mi vecindario paseando a su perro. Lo veía por la mañana cuando iba al trabajo, unas 2 o 3 veces por semana. Era un tipo de aspecto normal, quizá de unos 60 años. También lo veía cuando regresaba a casa. Como yo trabajaba de 8 a 5, no le di importancia, asumí que teníamos horarios parecidos. Siempre llevaba la misma chaqueta azul, pero pensé que era una chaqueta para la lluvia o el viento, algo que simplemente se ponía para sacar al perro. Solía quedarse mirándome cuando pasaba, pero otra vez supuse que quizá era un hombre solitario y no le di muchas vueltas. Un día le pregunté si había recibido la carta de fin de año de la asociación de vecinos y se vio confundido. Se lo repetí y dijo que todavía no había recibido nada. También lo dejé pasar, pensé que tal vez lo había agarrado desprevenido. Llevaba meses viéndolo a diario pero nunca habíamos hablado. Parecía genuinamente sorprendido de que le dirigiera la palabra. Le dije que estuviera atento y él solo se me quedó mirando y siguió caminando con su Golden Retriever. Después de eso empecé a verlo todavía más. Para Navidad ya lo veía al menos una vez al día, a veces 2. Yo lo trataba como a cualquier vecino y le hacía un saludo rápido cuando lo veía. En marzo me separé de mi esposo. Él se mudó y se llevó al perro, era suyo desde antes de conocerme, así que lo entendí. Como yo estaba sola y triste, mi mamá se quedó un tiempo conmigo. Ella no trabaja, así que estaba en mi casa durante el día mientras yo salía. También notó al mismo hombre pasando siempre. Se dio cuenta de que miraba mucho y que era algo raro. Lo saludó un par de veces, pero él nunca hacía nada más que mirar y seguir caminando con el perro. Mi mamá dijo que, como parecía caminar siempre en horarios fijos, tal vez tenía demencia temprana o alguna enfermedad y usaba los paseos como ejercicio. Coincidimos en que era raro, pero inofensivo. Después de un mes, mi mamá volvió a su casa y yo quedé viviendo sola. Una de las cosas que más me gustaban de esa casa era que el patio trasero daba directo a un parque nacional. Detrás de mi cerca solo había árboles y bosque. Después de que mi esposo y el perro se fueron, empecé a sentarme en el patio y a escuchar lo que parecían pasos. Casi siempre era de noche, cuando salía a fumar un cigarro antes de dormir. Yo estaba bebiendo bastante en esa época, así que pensé, 1, estoy paranoica, 2, deben ser mapaches o zarigüeyas, 3, antes el perro espantaba a los animales. No pasaba todas las noches, lo suficiente como para ignorarlo. Pero no podía sacudirme la sensación de que alguien me observaba. Mi cerca tenía tablas horizontales, no verticales, y si te pegabas podías ver a través de los huecos. De día revisé buscando señales de que alguien hubiera estado ahí. El parque mantenía una franja limpia entre el bosque y las casas, así que era difícil saber si alguien había pasado. Empecé a notar que desaparecían encendedores y cigarros del patio. Juraría que dejaba una cajetilla casi llena y al día siguiente estaba a la mitad. También lo atribuía a que yo estaba bebiendo mucho. Mis primos empezaron a venir los fines de semana a ayudarme con arreglos de la casa. El hombre de la chaqueta azul seguía pasando todos los días. Ahora se detenía en la vereda a mirar a mis primos mientras trabajaban. Soltaba un poco la correa para que el perro se les acercara, pero ellos no lo acariciaban porque olía horrible. Les conté la teoría de mi mamá, que quizá estaba enfermo y era raro pero inofensivo. Ellos no estuvieron de acuerdo y la siguiente vez que dejó entrar al perro al camino de entrada, mis primos le dijeron que se largara.
Me contaron que él solo se quedó mirándolos un buen rato y luego se fue. Desde entonces seguía mirando, pero de una forma todavía más inquietante. Cuando yo pasaba en el auto, se detenía y giraba el cuerpo para seguirme con la mirada. Yo lo saludaba como siempre y él ni se inmutaba. En junio una amiga se mudó conmigo. También estaba en proceso de divorcio y me alegró tener compañía. Pasábamos las noches bebiendo y haciendo fogatas. Y volvió a pasar, los pasos en el bosque. Las dos estábamos borrachas, así que corrimos adentro y nos reímos para restarle importancia. Ocurrió varias veces en los meses siguientes. Yo los escuchaba más cuando estaba sola, mi compañera casi nunca estaba los fines de semana. Ella también notó al hombre del perro. Parecía salir cuando yo me iba al trabajo, como a las 7:30, y otra vez cuando ella salía, cerca de las 8:30. Dejaba que el perro se le acercara y al inicio ella lo acariciaba, pero dejó de hacerlo porque el animal olía muy mal y el hombre nunca hablaba, solo miraba. También empezó a asustarse. Decía que al principio parecía amistoso, pero cuando dejó de tocar al perro, su mirada se volvió más agresiva. También empezó a detenerse para verla pasar en el auto. Entonces un día lo vi. Estaba más allá de la entrada del vecindario, justo en la línea de árboles del bosque. Claramente estaba entrando entre los árboles. Ahí todo encajó, por qué llevaba la misma ropa siempre, por qué parecía estar afuera justo cuando salíamos de casa, por qué él y el perro olían tan mal, porque yo escuchaba cosas en el bosque. Casi entro en pánico. ¿De verdad un hombre estaría viviendo en el bosque vigilándome? ¿Llevaba casi un año observándome a través de la cerca? Durante todo ese tiempo la casa de al lado estaba vacía, era de alquiler y los inquilinos anteriores se habían ido. Empecé a recordar y me di cuenta de que empecé a ver a ese hombre poco después de que ellos se mudaron. Intenté no enloquecer y empecé a buscar cámaras para grabar detrás de mi cerca. Le conté mi teoría a mi compañera y al inicio dijo que sonaba loca. En broma empezó a gritar que se fuera y nos dejara en paz, y justo en ese momento volvimos a escuchar pasos en el bosque. Salimos corriendo hacia adentro. Antes de que pudiera comprar una cámara, alquilaron la casa de al lado. Fue apenas días después de contarle todo a mi amiga. Se mudó una familia con 2 niños y un perro. La última vez que vi al hombre fue la mañana en que ellos llegaron, porque volví del trabajo y estaba el camión de mudanza. Cuando me presenté a los nuevos vecinos, les pregunté por el bosque detrás de la casa. Ellos no tenían cerca. Les pregunté si habían encontrado algo y dijeron que sí, pero que era basura al azar y la tiraron. No dije más. Pensé en contarles, pero sentí que sonaría como una loca. Estoy convencida de que ese hombre vivía detrás de su casa y me observaba a través de mi cerca. Nunca tuve cámaras, así que no puedo asegurar si alguna vez la cruzó. Como nunca lo volví a ver, decidí que su escondite quedó expuesto y se fue a vigilar a otras personas. Me quedé en esa casa hasta octubre de 2025. Literalmente nunca volví a ver a ese hombre después de ese día. Hola, hace poco descubrí este subreddit gracias a un youtuber. Intenté desahogar una historia que me pasó en Nozlem, pero me la borraron bastante rápido. Supongo que fue porque mi inglés no es perfecto, ya que no soy hablante nativo, y quizá también porque recalqué que mi historia no era ficticia. Solo quiero obtener alguna opinión sobre esto, aunque no estoy seguro de hasta qué punto esta publicación cumple con la primera regla del subreddit sobre encuentros en persona solo con seres vivos, pero igual voy a intentarlo. Esto ocurrió cuando yo era niño, tendría unos 5 o 6 años. En ese momento no lo sabía, pero sufría de trastorno de pesadillas, tenía alrededor de 3 o 4 pesadillas por noche, algo que me marcó bastante a lo largo de los años. Tengo otra historia relacionada con esas experiencias que hasta hoy no puedo explicar, pero ese no es el tema de este post, ya que en esa no hubo ningún encuentro con nadie. El encuentro del que quiero hablar ocurrió en un sueño. Me encontraba de pie en un túnel completamente blanco, vacío, sin nada alrededor. Decidí caminar. Estuve caminando unos 10 minutos hasta que, a lo lejos, vi a una persona atada a una silla. Seguí avanzando. Cuando me acerqué lo suficiente pude distinguir mejor sus rasgos, tenía ojos como de serpiente, cabello negro como un cuervo, pero fuera de eso parecía una persona bastante normal. Su apariencia era inquietante, pero el aura que yo sentía de él era muy reconfortante y no tenía miedo a pesar de lo aterrador que se veía. De un momento a otro parpadeé y habíamos intercambiado lugares.
Yo estaba atado a la silla donde él había estado, y él estaba de pie donde yo me encontraba al inicio. Sonrió, me susurró algo en un idioma que no entendí y luego me entregó un objeto circular. Me dijo, en mi idioma natal, que bajo ninguna circunstancia mirara el objeto que me había dado hasta que él se alejara de mi campo de visión. Entonces comenzó a caminar lejos de mí. No miré el objeto. Justo cuando desapareció de mi vista, desperté, sin haber llegado a ver realmente qué era lo que me había entregado. Solo sé que era algo pequeño y circular. Aquí es donde la historia da un giro. Yo era un niño muy extrovertido, feliz de estar siempre con otras personas, muy activo y dinámico, aunque se consideraba que no tenía un talento intelectual especial. Justo después de ese sueño, mi trastorno de pesadillas desapareció por completo de la nada y prácticamente dejé de soñar. Hoy en día, como mucho tengo un sueño al año, y el cambio fue inmediato desde aquella noche. Toda mi personalidad cambió, pasé de ser como me describía antes a convertirme en un niño introvertido, reservado, que empezó a rendir increíblemente bien en lo académico. No puedo explicar este cambio tan repentino y drástico. Lo único que sé es que no tengo idea de quién era esa persona en mi sueño, pero definitivamente no quisiera volver a encontrarme con él. Cualquier opinión sobre mi sueño y los efectos tan extraños que tuvo en mí sería bienvenida. Si este post se borra por no cumplir las reglas, lo entenderé, pero no conozco otro lugar donde pueda desahogar esto de forma adecuada. Hace unos 5 años, mi familia y yo nos mudamos de casa. Solo nos cambiamos un par de calles más allá de donde vivíamos antes. Nuestro nuevo hogar estaba bien, pero necesitaba bastantes arreglos. Había mucho por hacer y no tenía alarma antirrobo, lo cual me pareció raro. En fin, la primera noche que pasamos en la casa estábamos todos durmiendo arriba. Estábamos mi esposa y yo en nuestra habitación, mi hija en la suya y mi hijo en la de él. Me despertó algo entrando al cuarto, era mi hijo de 4 años, frotándose los ojos y diciendo que lo habían despertado unos golpes fuertes. Le dije que se metiera en nuestra cama. La cama era muy pequeña para que yo entrara también, así que intercambié lugares con él y me acosté en su cama. Y después de unos segundos, escuché los mismos golpes de los que él hablaba. No estaba seguro de qué era, así que fui a revisar. Salí del cuarto de mi hijo para bajar las escaleras. En la parte de arriba de la escalera hay una ventana desde la que, si miras hacia abajo, puedes ver el costado de la casa. Justo debajo de esa ventana está la puerta trasera que da directo a la cocina. Me asomé para ver si veía algo que pudiera estar causando el ruido. Y ahí fue cuando lo vi. Había unos 4 o 5 hombres, vestidos de forma casual, con pasamontañas y abrigos grandes, todos parados junto a la puerta lateral. Tenían las linternas de sus celulares apuntando a nuestra puerta, y uno de ellos, el que estaba al frente del grupo, estaba tirando con fuerza del picaporte intentando forzar la entrada. Me tomó un segundo entender lo que estaba viendo y darme cuenta de que no era un sueño. No sé por qué hice lo que hice a continuación, pero así reaccioné. Abrí la ventana con calma, saqué la cabeza y miré hacia abajo a los 4 o 5 hombres que intentaban entrar y les dije: «Disculpen chicos, ¿podrían largarse a la mierda, por favor?». Ni siquiera lo dije con tono de enojo, estaba bastante tranquilo. Pero lo más raro fue que todos se dieron la vuelta de inmediato y simplemente se marcharon. Como si hubieran estado esperando un tren y acabaran de escuchar que se canceló y se fueran caminando a buscar otro transporte. Sin prisas, sin salir corriendo. Llamamos a la policía enseguida y no dormimos nada esa noche. Nos dejó muy mal porque era nuestro primer día en la casa nueva. La verdad es que después de eso la odié, no me sentía seguro y quería volver a la casa anterior. Al día siguiente vino la policía, instalamos una alarma, pusimos cerraduras nuevas y un reflector afuera junto a la puerta. Nos enteramos de que una banda había estado robando varias casas de la zona esa misma noche. Revisamos los daños y el picaporte estaba colgando de un hilo, probablemente estaban a segundos de lograr entrar. Todavía me pone los pelos de punta pensar que, si mi hijo no me hubiera despertado, no habría dormido en su cama, no habría escuchado los golpes, no los habría visto afuera y no los habría detenido justo a tiempo. También es raro que reaccionaran tan tranquilos cuando les dije que se largaran. Como dato aparte, unos meses después encontramos una bolsa con drogas en un cajón cualquiera del cuarto de mi hija en esa misma casa. Rarísimo. Aquí en Estados Unidos tenemos una tienda de $1 llamada Dollar Tree.
A mi hija le encantaba ir solo para mirar cosas. Una tarde, por allá en 2006, entramos a una. Estábamos paseando tranquilas, disfrutando del tiempo juntas sin prisa. En ese entonces ella tenía unos 10 años, así que yo la dejaba ver lo que quisiera en un pasillo mientras yo miraba los estantes de la punta o me pasaba al pasillo de al lado. Cada pocos minutos regresaba para ver cómo estaba y preguntarle si quería ir a otra sección. De repente noté a un hombre alto que simplemente estaba rondando por donde nosotras estábamos. No parecía estar viendo nada en particular, de hecho, no miraba nada en absoluto. Era más como si estuviera esperando algo, y eso me encendió todas las alarmas, me dio una vibra muy extraña. Fui directo hacia mi hija y me quedé pegada a ella, con la mano firme sobre su hombro. Ella se dio cuenta de que algo no estaba bien, me miró confundida, pero no me preguntó nada. Intenté cambiar de pasillo, manteniéndonos en la misma zona, y a los pocos segundos él ya estaba otra vez a nuestro lado. Le dije en voz baja a mi hija que, por favor, no hiciera preguntas y que me siguiera sin importar lo que yo hiciera o a dónde fuera. Sorprendentemente me hizo caso, porque normalmente ella era un torbellino de preguntas, tiene TEA y siempre quiere entender todo lo que pasa. Decidí cruzar la tienda hasta una esquina lejana, en la dirección opuesta. Y sí, adivinaste, en menos de un minuto el tipo estaba detrás de nosotras otra vez. Me fui a otra parte completamente distinta de la tienda. Lo mismo, al minuto ya lo teníamos pegado. Hice eso unas 4 o 5 veces, pasando por papelería, la zona de comida, el pasillo de maquillaje, y siempre terminaba donde estábamos. Yo estaba muy nerviosa, pero era una mamá joven y pensé en avisarle a un empleado, aunque al final no quise armar un escándalo. En algún momento le expliqué a mi hija lo básico de lo que estaba pasando y le dije que bajo ninguna circunstancia se separara de mí ni me soltara la mano. Estaba tan asustada que decidí que lo mejor era pagar e irnos, volver otro día. Pero en cuanto nos pusimos en la fila para pagar, el hombre se formó en la caja de al lado, como si quisiera salir del local al mismo tiempo que nosotras. En cuanto terminamos de pagar, él se dirigió directo hacia la puerta. Le dije a mi hija que me tomara de la mano y que no me soltara por nada del mundo, y otra vez obedeció sin preguntar. Le di instrucciones: cuando lleguemos al auto, te subes de inmediato y pones el seguro mientras yo entro. Así lo hizo. Me atreví a mirar hacia atrás y, efectivamente, el hombre venía detrás de nosotras, aunque lo suficientemente lejos como para que pudiéramos subirnos al carro sin que nos alcanzara. Vivíamos muy cerca de la tienda, pero tomé un camino larguísimo y lleno de vueltas para asegurarme de que nadie nos siguiera. No sé cuáles eran sus intenciones, pero se sentía siniestro, fuera lo que fuera. Hasta el día de hoy mi hija menciona esta historia de vez en cuando, y han pasado casi 20 años. A mí todavía se me revuelve el estómago cada vez que lo recuerdo. Sea lo que sea que quería ese hombre, espero no volver a vivir algo así jamás. Así que, hombre creepy del Dollar Tree, mejor no volvamos a encontrarnos. Es una historia larga, pero por favor, no me manden también a la friendzone solo por ser tan detallista. Estoy en los Países Bajos por un viaje de trabajo y, por la noche, me encuentro solo en un hotel sin nada que hacer. Como cualquier hombre gay que se respete, leer o ver la tele me parecen pasatiempos poco emocionantes cuando tienes tiempo libre, así que, ¿por qué no lanzarme compulsivamente a Grindr durante horas y quizá arriesgar mi vida quedando con algún raro? Empiezo a hablar con un chico joven, lindo y simpático, realmente guapo. Vive bastante lejos de mi hotel, así que decidimos encontrarnos a medio camino para conocernos, 5 kilómetros a pie, que hago feliz porque me gusta caminar por ciudades nuevas. Sin conocer la geografía local, me imagino bares y pubs, y en cambio termino en una zona bastante solitaria y sombría de la ciudad. Nos vemos y es mucho más guapo que en las fotos. Pero si por chat era amable y agradable, en persona es bastante reservado y poco sociable, lo atribuyo a la frialdad holandesa. Le hablo y responde con monosílabos, sin mostrar interés alguno. La privación afectiva y emocional con la que me criaron mis padres me convirtió en un egocéntrico inseguro que necesita gustarle al otro a toda costa. Si le gusto, me sugiere mi inconsciente, sanaré mi herida narcisista y por fin seré digno del amor de mi madre. Hago mi baile personal de apareamiento, parece quedar lo suficientemente cautivado. De la nada, me invita a su casa y acepto. Llegamos a su casa, otros 5 kilómetros más, en pleno campo, y mi teléfono deja de tener señal, no sé si por falta de cobertura o porque me quedé sin saldo.
La casa no es nada como imaginaba, parece más bien la casa de una anciana que colecciona tapetes de encaje. Me cuenta que la villa la heredó de su abuela y que vive allí solo desde hace años. Me enseña lo que está cocinando en la cocina, un guiso aguado y nauseabundo que espero que no me ofrezca. Me lleva al salón. Nos sentamos en el sofá y se relaja un poco. Entre charla y charla, me dice que es diseñador de moda y que produce él mismo las telas que usa, con ayuda de una impresora 3D, una técnica súper innovadora. Le comento que conozco a una diseñadora holandesa que usa lo mismo, Ares van Herpen. Pausa. Empieza a echar espuma por la boca. Comienza a decir que esa misma Van Herpen le robó sus ideas y que quiere demandarla. Saca DVDs de sus desfiles y comenta cada prenda, mientras me muestra videos en YouTube de la diseñadora famosa con las supuestas copias de su trabajo. Si las modelos de Van Herpen parecen obras de arte etéreas caminando por la pasarela, sus modelos con sus creaciones parecen chicas huyendo de su tercera noche de mala vida. No se lo digo y, al contrario, asiento con simpatía a sus declaraciones megalómanas. Cuando ya me resigno a que no va a pasar nada, me besa. Uno de los peores besos de mi vida, claramente un presagio de actuaciones aún peores. Intento guiarlo y mejorar la cosa, pero nada, simplemente no puede, como tu abuelo cuando intentas enseñarle a usar el correo electrónico. Se detiene y me dice que ahora vuelve. Sube al segundo piso. Pasan 10 minutos y no aparece. Me acerco y grito, ¿todo bien? Sí, sí, responde. ¿Será que quiere que suba y lo encuentre desnudo, inclinado? Le pregunto, subo, y dice, no, espera. Espero. Pasan otros 20 minutos. ¿Se está duchando? ¿Haciendo una limpieza anal? Pero no se oye correr agua. Al rato empiezan a venir a mi mente escenarios mucho más oscuros, los que cualquiera con un poco de sentido común imaginaría si estuviera en la casa aislada de un desconocido. ¿Se estará poniendo un impermeable para no mancharse de sangre cuando me descuartice? ¿Estará afilando un punzón para tallar redrum en mi barriga después de encadenarme a la chimenea? Decido largarme de ahí. Si la idea de ser asesinado por un extraño apenas había aparecido, la duda se convierte en certeza cuando descubro que la puerta por la que entramos está con llave. Dios mío, voy a morir. Voy a la cocina donde hay otra puerta y también está cerrada. Mierda. Regreso al salón y mientras tanto examino el lugar buscando posibles rutas de escape. En un flash dramático me imagino tirando un sillón por la ventana y saltando para correr, o encontrando una linterna en la estantería para enviar señales de socorro en código Morse. Después de unos 50 minutos, baja de nuevo, impasible. Quiero follarte, añade sin emoción alguna. Yo he perdido completamente las ganas, estoy convencido de que va a matarme. Le digo que tengo que irme y que es tarde. Responde que no puedo irme ahora, quiere follar. Le digo que tardó demasiado y que debo volver a mi hotel, que está a 10 kilómetros y ya está completamente oscuro. Suspira. Le pido que me deje conectarme a su Wi-Fi porque mi teléfono no tiene señal, para seguir la ruta en Google Maps. Señala un módem parpadeando bajo una silla, la contraseña está debajo. Me agacho para buscar la clave en la etiqueta de la parte trasera del módem. Tras unos segundos me doy cuenta de que estoy inclinado con él justo detrás de mí. Mientras intento escribir la contraseña, lo miro de reojo y él me observa con picardía desde el sofá. Me tiemblan las manos. En un momento lo veo inclinarse para agarrar algo detrás de un mueble, un objeto que no alcanzo a ver y que decido que debe ser un arma para dejarme inconsciente. Me levanto de un salto, agarro una lámpara y, blandiéndola, le digo, déjame salir de aquí. Me mira sorprendido. Si quieres salir, sal. No puedo, le digo, la puerta está cerrada. Parece asombrado por esa afirmación. Sígueme, dice. Ahora estoy seguro de que voy a morir. No suelto la lámpara. Él me mira impasible, como si todo fuera perfectamente normal. Lo sigo y entramos a la cocina donde reina el guiso asqueroso, y me dice que las llaves están ahí. La luz está apagada. Entra sin encenderla y abre un cajón, oigo claramente el tintinear de cubiertos, Dios mío, quiere atacarme con un cuchillo. Enciendo la luz de golpe y sigo empuñando la lámpara. Me mira fríamente y saca las llaves del cajón de los cubiertos. Vamos hacia la puerta y, en cuanto estoy fuera, salgo corriendo como loco. Con la lámpara en la mano. Tardo 2 horas en volver al hotel. Apenas entro a mi habitación, abro la laptop y,
como su nombre y apellido aparecían en el desfile con el que me torturó, lo bloqueo en Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Años después, este encuentro me perturba tanto que de vez en cuando busco en Google nombre de la ciudad y diseñador de moda y asesino, seguro de que tarde o temprano matará a alguien. Me quedan 2 preguntas. ¿Qué hizo solo en el segundo piso durante 50 minutos? ¿Estaba realmente preparando la escena del crimen postcoital? ¿Tomó Viagra y esperaba a que hiciera efecto? ¿La abuela no estaba muerta y la dejó inconsciente con cloroformo? ¿Qué intentaba agarrar detrás del mueble? ¿Un arma? ¿Un hotspot portátil para mi teléfono muerto? ¿Un consolador? Ojalá no nos volvamos a encontrar nunca. Cita de Grindr.